En este vídeo exploramos cómo la adicción al azúcar y el consumo de comida ultraprocesada afectan a nuestra salud física y mental. Basado en el trabajo del Dr. Lustig, que es un reconocido neuroendocrinólogo estadounidense especializado en metabolismo, obesidad infantil y los efectos del azúcar en la salud. Es profesor emérito de la Universidad de California y ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar cómo los alimentos ultraprocesados, el azúcar y los edulcorantes artificiales influyen en el metabolismo, la adicción y la salud mental. Su enfoque se basa en la neurobiología de la adicción, la regulación hormonal y el impacto del estrés en la salud metabólica. Lustig sostiene que la adicción al azúcar funciona de manera similar a otras adicciones, debido a su influencia en los circuitos de dopamina del cerebro, lo que genera un ciclo de recompensa y dependencia difícil de romper. Los libros que publicita son Metabólica y Fat Chance, que no los he encontrado en castellano, creo que no están traducidos, pero bueno, yo os los dejo aquí por si queréis buscarlos por vuestra cuenta y encontrar información relativa. Hoy quiero empezar el capítulo diciendo que, bueno, hay bastantes cosas que no he entendido o que me ha costado entender y he tenido que buscar por mi cuenta para poder explicarlo mejor y evidentemente entenderlo más. Por lo tanto, el episodio mezcla tanto lo comentado en el episodio como ciertas cosas que voy a ir añadiendo yo. Quisiera pedir a la gente que conoce este tema que si os dais cuenta de que me equivoco en algo o de que hay algo que es mejor matizar de alguna manera para que sea más correcto, que no dudéis en dejármelo en comentarios para que lo pueda tener en cuenta y también las demás personas que estén viendo el vídeo lo puedan saber. Antes de nada, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Yo soy Hiyamitu Ali y esto es Undecoded, el espacio donde os acerco a las voces más renombradas a nivel internacional, donde os saco los puntos clave de sus entrevistas más cotizadas. Si te gusta este tipo de contenido y te gustaría seguir viendo más, recuerda suscribirte, dar like, compartir y darle a la campanita para no perderte nada. En este capítulo os traigo 4 bloques. Bloque número 1, raíz de las adicciones. Bloque número 2, comida ultraprocesada y su influencia en la salud metabólica y física. Bloque número 3, impacto de la dieta en la salud mental y emocional. Y por último, en el bloque número 4 os traigo algunas soluciones que ofrece el Dr. Lustig. Empecemos con el bloque número 1, raíz de las adicciones. Bueno, considero que es fundamental conocer la raíz del problema para poder empezar a darle solución. Así que empecemos por ¿qué es un cerebro secuestrado? Una vez más comentamos la necesidad humana de querer tener todo bajo control para poder mitigar peligros, o por lo menos creer que lo estamos haciendo. La parte del cerebro que se activa en estos casos es la amígdala. Define la amígdala como el centro de control del miedo. Es el órgano que analiza la situación, ve las posibles amenazas y toma decisiones en base a experiencias pasadas en cuestión de segundos. Cuando sentimos que estamos en control, nuestro nivel de amenaza se reduce. Pero, como hemos comentado en varias ocasiones, el control es una ilusión y cuanto más control tratemos de ejercer, menos control real tendremos. Esto conduce a un alto nivel de estrés y dolor, que trataremos más adelante sobre sus efectos en la salud. Quedaros sobre todo con la parte del estrés. Este dolor que comentábamos muchas veces se vuelve para adentro y es lo que conocemos como depresión. En el momento de la entrevista, el 29% de americanos estaba en depresión y el 4,4% de todo el mundo. Estos números van en aumento debido a esta ilusión del control inapropiada. ¿Y cómo manejamos ese dolor cuando no sabemos autorregularnos? Cocaína, anfetaminas, nicotina, alcohol, azúcar, apuestas, redes sociales, internet, pornografía. Escoge tu droga. ¿Por qué? Porque producen dopamina. Y la dopamina básicamente nos suministra algo de placer sobre esa pila de dolor. El problema es que la dopamina es adictiva y cuando tratamos de utilizar un puñado de placeres para lidiar con nuestro dolor, nos conduce a un ciclo infinito de consumo y miseria. Esto en cuestión es el cerebro secuestrado. Para poder dar nuestros primeros pasos, vamos a entender qué es la dopamina y cómo afecta al cerebro. La dopamina tiene dos funciones. La primera, aprender. No podemos aprender sin dopamina, ya sea aprendizaje positivo o negativo. Por ejemplo, tienes 3 años y pones la mano sobre la cocina caliente. Eso es un ejemplo que dio él, pero casualmente esto me pasó a mí. Total, en estos momentos la dopamina va a la amígdala y la reconfigura debido al neuroestímulo de la dopamina en la zona del cerebro que se llama amígdala basolateral. Creó un circuito de aprendizaje que sigue activo hoy en día. Conclusión, la dopamina es un neurotransmisor de aprendizaje entre muchas otras funciones. En segunda instancia, la dopamina también puede ir a otro lugar que se conoce como núcleo accumbens o núcleo del accumbens. Este estímulo es el de la recompensa, la motivación y el placer. Es la agitación, excitación, razón por la que seguir realizando cualquier tipo de comportamiento. Crear hábitos, vamos. Navegamos la vida mediante el aprendizaje y el premio y sin la dopamina no podemos hacerlo. Pero ya sabemos que todo
en exceso es malo. Y la sobreestimulación crónica de cualquier neurona acabará provocando muerte neurocelular. Por lo tanto, siendo que la dopamina es un neuroestimulador crónico, si tenemos dopamina crónicamente siendo liberada, evidentemente va a matar neuronas. Pero entonces nuestro maravilloso cuerpo entra en acción, la neurona no quiere morir, así que regula los receptores de dopamina. Y de esta manera se hacen más resistentes. Esto provoca la necesidad de más y más por bastante menos. A este fenómeno lo conocemos como tolerancia. Más dopamina igual a más tolerancia. Y cuando las neuronas empiezan a morir, esto se llama adicción. Bueno, pues ya conocemos ligeramente los circuitos que se forman en nuestro cuerpo para crear una adicción, así que ahora vamos a entrar en el bloque número 2 y vamos a hablar sobre comida ultraprocesada y sus efectos en la salud metabólica y física. La revista Annals of Neurology muestra que el consumo de endulzantes no naturales está directamente relacionado con la demencia. Comenta que es debido a las especies reactivas de oxígeno, conocidas como EROS por sus siglas, que son moléculas básicamente. Estas especies las produce nuestro cuerpo de manera natural durante diferentes procesos, pero si se producen en exceso y el cuerpo no puede eliminarlos o neutralizarlos, se produce lo que se conoce como estrés oxidativo. Los datos sugieren que la sucralosa y el espartamo aumentan la producción de EROS, esto es sacarina. Sin embargo, de la stevia no existen datos que lo corroboren. Por lo tanto, contribuyen al aumento de riesgo en contraer demencia o Alzheimer. Según el Dr. Lustig, la evidencia es bastante clara. Vamos a desglosar esto de manera sencilla, sin entrar en demasiado detalle técnico y explicándolo de la manera que nos lo ha explicado él para que la gente como tú y como yo, que no estamos en el mundo médico o científico, podamos entender por qué sucede esto y por qué la sobreproducción de EROS es tan mala para nuestra salud. Lo primero es que en nuestras células tenemos la mitocondria, que es como la central energética de la célula. Se dedica a coger la energía de la comida y transformarla en energía química que puedan utilizar nuestras células para realizar su función. Esa energía se llama ATP, adenosín trifosfato. Cualquier cosa que reduzca la producción de ATP va a poner en riesgo la salud de la célula, porque no tendrá suficiente energía para funcionar, provocando, entre otras cosas, muchos de los síntomas que diría yo que mucha gente tiene a lo largo del día, como pueda ser niebla mental, dificultad para concentrarse, irritabilidad e incluso puede incentivar la depresión. En otras palabras, la energía disponible en cada célula condiciona directamente las disfunciones que conocemos como neuroconductuales y neurocognitivas. Vale, ¿y qué tiene que ver el funcionamiento de la mitocondria y la producción de ATP con todo lo que estamos comentando? Pues que cada vez que se produce ATP de manera natural, el cuerpo produce EROS. Son como toxinas y la célula tiene una especie de puerta trasera para deshacerse de ella. Convierte estas toxinas o las neutraliza para hacerlas no dañinas mediante los antioxidantes. Diríamos que los antioxidantes es esa puerta trasera de la que estábamos comentando. Pero si los antioxidantes no están equiparados en número a la cantidad de EROS producida por ejemplo, comer demasiada comida ultraprocesada, la célula recibirá la señal de EROS que se comporta como mensajero de que la célula está gastando demasiada energía. La célula, al recibir esta señal, reduce su actividad normal para protegerse, es decir, deja de producir ATP. Normalmente la glucosa se utiliza para producir ATP. Si la célula se apaga, la glucosa no entra en la mitocondria y escoge otras rutas metabólicas, como por ejemplo almacenamiento en forma de glucógeno, que es la energía de reserva que tenemos en el hígado y los músculos, y también de donde coge el cerebro la energía para poder funcionar, o se convierte en grasa. En última instancia, la célula deja de producir energía como debe y tiene menos capacidad energética, por lo que seguirá reduciendo la producción de ATP. Segundo, hablemos del cortisol. El cortisol deriva del estrés, la falta de sueño y demás factores ambientales. Causa que las células gasten energía más rápidamente. Por lo tanto, una persona que consume grandes cantidades de comida ultraprocesada, uno tendrá degeneración en ATP, como hemos comentado al principio, tendrá un incremento de utilización del ATP debido al cortisol que producimos de manera natural y también por otros factores ambientales, y esto conduce a una crisis energética en las células. Y por último, hay unas proteínas dentro de cada célula que se llaman péptidos precursores de amiloide, APP, y todas las células producen APP. Estas proteínas deben estar correctamente distribuidas y para ello necesitan energía. Cuando dejamos de generar
ATP, las APP dejan de distribuirse de manera correcta y se crean las placas beta amiloides. Esto puede activar la microglía, creo que se pronuncia así, que es el sistema inmunitario del cerebro, y causa inflamación. Y todo esto conduce a células dañadas que resultarán en problemas neuronales como la demencia. O sea, crisis energética, placas e inflamación, muerte neurocelular. Como nota curiosa, la inflamación, la fiebre, las enfermedades autoinmunes, los glucocorticoides, todos producen mucha cantidad de eros y han sido relacionados con la enfermedad del Alzheimer. En América, 7 millones de personas sufren de Alzheimer y se espera que estas cifras dupliquen en las próximas décadas. El doctor Lustig nos comenta que evidentemente el Alzheimer tiene su componente genético, pero que en su mayoría la causa principal de Alzheimer es ambiental, no genética. Os voy a comentar a modo de dato curioso a qué se refiere con el componente genético porque me parece bastante interesante. Resulta que si tienes 2 copias de APOE4, el riesgo de contraer Alzheimer se multiplica por 9 en comparación con la población general. Esto era necesario hace miles de años en el contexto evolutivo porque tener 2 copias de APOE4 era bueno, ya que implicaba que podíamos llevar grasa al cerebro de manera más rápida. Evidentemente esto ya no lo necesitamos. Nos indica que no hay duda de que este componente afecte, pero también afirma que cambiando nuestra dieta podemos mitigar los riesgos bajándolo a el que tiene la población general. Hay factores ambientales de los que podemos hacer más bien poco, como pueda ser la polución o el consumo de microplásticos, pero hay otros como la apnea del sueño, la medicación y el consumo de comida ultraprocesada que sí podemos mitigar. ¿Qué tiene la comida ultraprocesada para que sea tan mala? Tiene fructosa, tiene azúcar, es bajo en omega 3. El omega 3 se puede encontrar en el pollo, los huevos, el pescado. No hay fibra, la fibra baja la inflamación. Los emulsionantes, estos son aditivos que sirven para mezclar ingredientes que de manera natural no se mezclarían, como pueda ser el agua y el aceite, dándole mayor vida útil, una textura más uniforme y un aspecto más estable. Tampoco tiene vitamina B, más concretamente B12 y B6, y tampoco contiene folato, que es básicamente el ácido fólico que se genera de manera natural. Todo esto comentado, tanto lo que tiene como lo que le falta, está relacionado con la sobreproducción de eros. ¿Cuál sería la definición de una materia o sustancia que sirve para alimentar? Pues que debe nutrir o generar energía. Es decir, el sustrato alimentario tiene como definición alimentar, nutrir o producir energía. Si una sustancia ingerida no contribuye a ninguna de estas 3 funciones, ¿se puede considerar que es comida? ¿Y qué es sino? Pues según el doctor Lustig es veneno. El azúcar envenena la mitocondria. La falta de fibra contribuye a la inflamación. El omega 3 y los ácidos grasos son fundamentales para el correcto funcionamiento del cerebro y el correcto funcionamiento de los neurotransmisores. Demasiados emulsionantes conducen a inflamación intestinal que puede derivar en una inflamación sistemática. Y encima de todo eso añadimos colorantes alimenticios y aditivos que muchos de ellos se producen a partir de derivados del petróleo. Concluye que tras realizar estudios exhaustivos, cualquier cosa que comas que proteja el hígado, alimente el intestino y respalde al buen funcionamiento del cerebro es sano, sea ultraprocesado o no. Por lo que el problema real no es la comida ultraprocesada, es que la que tenemos hoy en día no contribuye a la salud metabólica. Además, el azúcar también está directamente vinculado a enfermedades como el cáncer o el hígado graso no alcohólico. Lo primero es que cualquier cosa que provoque altos niveles de insulina durante un tiempo prolongado o de manera habitual aumenta el riesgo de cáncer, porque la insulina es una hormona anabólica, o sea, que estimula el crecimiento. Lo segundo es que altos niveles de insulina sobrecarga la mitocondria, lo que provoca disfunción mitocondrial, entre otros fenómenos que no vamos a explicar en detalle ahora mismo porque ya tenemos suficientes datos médicos. Y por último, algunos cánceres como el cáncer de páncreas tienen una enzima llamada transquetolasa que, dicho de manera poco desarrollada, coge la fructosa y la convierte más rápidamente en glucosa, que ayuda a producir más rápidamente estas células cancerígenas. Nos comenta que los casos de cáncer están aumentando y además se están contrayendo a una edad más temprana. Nos comenta, por ejemplo, el cáncer colonorrectal, la media de edad
entre los enfermos de este cáncer era de entre 50 y 55 años. Y se están encontrando múltiples casos hoy en día de personas que contraen esta enfermedad entre los 30 y los 40 años. Entremos en el bloque 3 y os comento de qué manera afecta a nuestra salud mental y emocional. Como comentábamos, la comida ultraprocesada ha sido asociada a cada una de las enfermedades comentadas a lo largo del episodio, pero también ha sido asociada a enfermedades de salud mental. Y otra cosa muy interesante que comenta es que no podemos amar a nadie ni a nosotros mismos si nuestro cerebro está inflamado. Insinúa que las personas metabólicamente insanas y que por ende sufren inflamación en el cerebro tienen la habilidad de amar reducida. ¿Cuál es la ciencia detrás de todo esto? La serotonina. La serotonina es un neurotransmisor necesario para el bienestar y la felicidad. Y la oxitocina es el neurotransmisor necesario para el amor, la reproducción y la seguridad. Como hemos dicho, el cortisol no solo se produce por factores ambientales. Cuando la mitocondria está dañada, envía señales de estrés al cuerpo y este interpreta que está bajo amenaza. Si además le añades los factores ambientales, el cortisol apaga los receptores de oxitocina. Y por otro lado se produce menos serotonina, que se usa, entre otras cosas, para modular los circuitos neuronales. De hecho, fijaros cómo es el tema del estrés que el entrevistador comenta acerca de un estudio que se hizo a mujeres embarazadas con altos niveles de estrés y se concluyó que esto podía alterar los receptores de oxitocina del bebé. No hay que preocuparse, esto no es determinante, ya que el sistema de la oxitocina es plástico y se podría mejorar en la etapa postnatal. Esto que acabamos de comentar tiene que ver con la epigenética, es un tema súper mega interesante que trataremos en otros episodios. El entrevistador quiere saber en qué afecta nuestra dieta a nuestras emociones, más concretamente la de soledad. Cuando una persona se siente sola, duerme peor, está más estresado y básicamente más amargado. La tesis es que érase una vez, otra vez en el contexto evolutivo, si perdías a tu tribu, tendrías que estar en un estado de más alerta para poder sobrevivir. Esto es nuestra amígdala actuando y produciría lo que acabamos de comentar, como la falta de sueño y el estrés. Además, esto se convierte en un círculo vicioso, porque los estudios sugieren que si estás más estresado te sientes más solo y empieza la rueda otra vez. ¿Cuál sería la diferencia entre estar solo y estar a solas? Una vez más, la serotonina. Si estás solo y la serotonina se reduce, te sientes solo. Si estás solo y la serotonina se reproduce, entonces no estás solo, estás a solas. Es una elección, has decidido estar solo y estás contento con esa elección. La serotonina es un neurotransmisor generado por un aminoácido llamado triptófano, que no producimos de manera natural y además es de las más difíciles de encontrar, según nuestro entrevistado. Se pueden encontrar en el pollo, los huevos y el pescado. La gente que come ingentes cantidades de comida ultraprocesada va a tener deficiencia de este aminoácido, por lo que estarán más irritados y se sentirán más solos. La verdad es que quisiera añadir que me siento muy afortunada de vivir en el Mediterráneo. Creo que tenemos muchísima suerte de tener acceso a esta gran variedad de alimentos naturales y de calidad. No cualquiera puede vivir con esas ventajas, pero aún así considero que este episodio hay que tenerlo en cuenta porque al final del día todos comemos comida ultraprocesada, algunos más, algunos menos, pero siempre viene bien saber qué efectos está produciendo en nuestro cuerpo. Esto lo digo más que nada porque otros países como puedan ser América o Inglaterra no tienen esta facilidad para encontrar este tipo de alimentos. El 90% de la serotonina se produce en el intestino y mediante el nervio vago, que por cierto es el más largo de todo el sistema nervioso, se conducen las señales de los efectos de la serotonina al cerebro. Necesitamos que este nervio esté sano y hay muchísimas cosas que hacen que no lo esté. Entre ellas la inflamación intestinal debido a la ingesta de comida ultraprocesada. Se comentan unos estimuladores del nervio vago que se han puesto de moda últimamente, pero nos comenta el doctor Lustig que no se ha demostrado que estos estimuladores ayuden en las emociones, en la depresión y demás. Aunque sí que se han visto mejoras en otro tipo de enfermedades como convulsiones y demás. Entramos al bloque de soluciones. Esta parte es una de las partes que he tenido que buscar yo porque durante el episodio dan muy poquitos pasos a seguir o soluciones, pero todas son del doctor Lustig comentadas en entrevistas o en sus libros y demás. Lo primero que hay que entender es que el objetivo no es eliminar la dopamina. La dopamina, como hemos dicho, es necesaria. El problema viene cuando nuestros receptores están desestabilizados.
Cuanto más azúcar y comida ultraprocesada consumamos, menos placer vamos a sentir y más vamos a necesitar. Entonces, la raíz de la solución no sería prestarle atención a la fuerza de voluntad necesaria, sino saber que debemos restaurar la sensibilidad del sistema de recompensa. La abstinencia ayuda, pero no es suficiente. Dejar el azúcar de golpe puede ayudar, pero si no arreglamos el metabolismo, el cerebro buscará otra adicción. Por eso mucha gente deja el azúcar y se engancha a otras cosas. La conclusión de lo explicado es que cuando la mitocondria no produce energía, el cerebro entra en modo supervivencia y pide dopamina más rápido. Para empezar a sanar, primero debemos conectar con nosotros mismos, saber quiénes somos, qué prioridades tenemos, qué es lo que más valoramos y empezar a sentirnos cómodos en nuestra propia piel. La razón por la que acudimos a la comida ultraprocesada o a otras adicciones es porque nos da un chute de dopamina. Por ejemplo, si tus prioridades son el amor y las relaciones y no tienes estabilidad en esa área de tu vida, no hay cantidad de comida o drogas que puedas consumir que pueda compensar eso. Por lo tanto, empezar a estabilizar esas áreas que tú priorizas y más valoras va a ser el primer paso. ¿Qué más? Sacar los ultraprocesados de casa. No los guardes para ocasiones especiales, no intentes comerlos con moderación. La adicción no se negocia, se elimina del entorno. No tenemos que comer menos, sino que tenemos que comer mejor. Hay que priorizar los alimentos frescos, la proteína real, las grasas naturales, la fibra, y hay que intentar evitar el azúcar añadido, la fructosa industrial, las harinas refinadas, los edulcorantes artificiales. Cuanta más fibra, menos impacto. Que por cierto, hablando de fibra, ¿creéis que el zumo natural es igual de sano que la pieza de fruta en sí? Para nuestro entrevistado, el zumo no es sano y os voy a explicar por qué. La diferencia entre el zumo y la pieza de fruta es la fibra. La fibra reduce el ratio de absorción del azúcar. Vamos a llamarlo así porque la fruta puede tener glucosa, fructosa y sucralosa, que es una mezcla entre la fructosa y la glucosa. Y si no me equivoco, dependiendo de qué fruta, tienen diferentes cantidades de cada uno, o sea que azúcar. Total, reduce el ratio de absorción del azúcar en sangre. De esta manera se reduce la respuesta de glucógeno protegiendo el hígado. Y como hemos ralentizado su absorción, la comida sigue pasando por el intestino donde la microbioma finalmente puede digerirlo de una manera más saludable. Además, la fibra también actúa como un cepillo de dientes en el colon, eliminando las células cancerígenas. Pero cuando quitas la fibra al hacer zumo, lo único que te queda es azúcar y agua. Beberse la pulpa tampoco sirve porque estamos rompiendo la fibra. Otra solución es que no vayas nunca al supermercado con hambre. Come algo antes de ir, lleva una lista cerrada, compra siempre en los mismos pasillos, fruta, verdura, carne, pescado. Hambre más supermercado igual a cerebro primitivo al mando. También debemos intentar desayunar con proteína, porque esto rompe el ciclo de antojo. Lustig insiste en que el desayuno dulce dispara la dopamina y la insulina. Te deja con hambre al poco tiempo y activa el deseo por más azúcar. Por lo tanto, desayunar proteína y evitar bollería industrial, cereales y demás. Algo que dice que no es negociable es dormir entre 7 y 8 horas. Dormir poco baja la serotonina, sube el cortisol, empeora la dopamina y aumenta el deseo por comida ultraprocesada. Esto se puede conseguir teniendo una rutina fija, intentando evitar las pantallas durante por lo menos una hora antes de irte a dormir y que la habitación esté fresca y oscura. También dice que hay que moverse todos los días y no para quemar calorías, caminar, subir escaleras, moverse después de comer, porque de esta manera mejoramos la sensibilidad a la insulina, mejora la función mitocondrial y reduce la necesidad de recompensa artificial. Por cierto, el Dr. Lustig tiene una visión diferente a lo que conocemos sobre las calorías hoy en día, que igual esto lo comentamos en otro episodio. Simplemente recalcar que aunque para nosotros los endulzantes artificiales no tienen calorías, siguen engordando, por decirlo de alguna manera, ya que el pico de insulina se sigue disparando y, como hemos comentado, la función mitocondrial se ve afectada y todo ello hace que la glucosa se convierta en grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de tratar de reducir el estrés de manera activa. Intentemos respirar de forma más lenta, tener contacto social
real, estar en la naturaleza, estar en silencio. Menos estrés igual a menos cortisol igual menos antojo. También nos indica que reemplacemos la dopamina rápida por placer real. No elimines el placer, simplemente cámbialo. Relaciones reales, cocinar, aprender algo nuevo, crear, ayudar a los demás. Esto activa la oxitocina y la serotonina que estabiliza la dopamina. Para terminar, acabamos con esta frase: la solución no es luchar contra el azúcar, el alcohol, las drogas, lo que sea a lo que estés adicto, sino es intentar dejar de necesitar. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero que os haya gustado. Si queréis saber más acerca del trabajo del doctor Robert Lustig, por favor hacedmelo saber en comentarios, y si hay algún experto que os interese muchísimo y queráis que le eche un ojo, también por favor dejadmelo en comentarios. Muchas gracias.